No sé por qué, pero la transición de Schopenhauer tuvo cierto éxito, ¿no? O sea, llamó la atención. Imagino que va de la mano de lo que decía, ¿no? Pareciera que con este zeitgeist millennial sobre el suicidio y que la vida no tiene sentido y todo eso, pues Schopenhauer encontró un nuevo nicho de mercado en la generación de la red 2.0, ¿no? Entonces, bien por él. Qué bueno que se corrobore esto, ¿no? Que son los memes los que han rescatado o han reivindicado a Schopenhauer, ¿no? Y una vez más se confirma con esta la clase de la semana pasada, ¿no? Intentando, ¿no? Ponernos a tono con la fecha, ¿no? Este 31 de octubre, ¿no? Pensaba, ¿no? O sea, ¿qué puede generar miedo en los filósofos, ¿no? O sea, vi en la semana una película que se llama The Addiction, que es una película sobre una chica que está haciendo doctorado en filosofía y en Columbia, creo, ¿no? Esto está en Nueva York, está haciendo doctorado en filosofía en los 90s, especialista en Sartre y existencialismo. Y en una sala del destino, una mujer vampiro la muerde y se convierte en vampiro, ¿no? Entonces, la película aborda cómo una filósofa problematiza lo que significa convertirse en vampiro, el tema de la muerte, la decisión, todo eso. La verdad, la película pues, es interesante, ¿no? No es maravillosa, pero me llevó a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puede el terror cubrirse de esta dimensión filosófica, ¿no? Yo creo que curiosamente, Schopenhauer va a ser un autor, sobre todo en lo que nos ocupa en la clase de hoy, que va a llegar a esto, ¿no? O sea, si la filosofía es la pregunta por el ser, fundamentalmente, la respuesta a la pregunta Tito on, como diría Aristóteles, pues el límite del ser y el límite del sentido pareciera ser el mayor motivo de terror y de intriga para cualquier filósofo, ¿no? O sea, preguntarse, ¿y qué hay más allá de lo que es? ¿Qué hay más allá del sentido? ¿Qué hay más allá de la estructura de este universo? Pareciera a la vez que la pregunta más abrumadora para un filósofo, la más digna también de ser preguntada, ¿no? Y la que es menos claro cómo se podría responder. Entonces, Schopenhauer es un cuento de terror para filósofos en tanto que nos presenta un intento, entre otras cosas, de abordar la pregunta por el límite del sentido, ¿no? ¿Qué está más allá de todo el horizonte significativo al que podemos tener acceso como seres humanos, ¿no? Esa va a ser la pregunta aristotélica, ¿no? ¿Qué está más allá la pregunta al final de Schopenhauer, ¿qué está más allá del ser? ¿Qué está más allá del sentido, ¿no? Esperemos que eso sirva para despertar pesadillas filosóficas en ustedes, o por lo menos para dar sentido a quien se sacrificó y en vez de ir a las fiestas, pues vino a esta clase, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, entrar en el tema, ¿no? ¿Cómo se llama la película? The Addiction, está en YouTube. Si quieren verla, pues ahí se puede ver gratis, ¿no? Recapitulando la clase pasada, ¿no? La clase pasada vimos a grandes rasgos la biografía de Schopenhauer y vimos los dos primeros pilares de su obra magna, El mundo como voluntad y representación, ¿no? Vimos qué significa el enunciado El mundo es mi representación, que es, digamos, una radicalización o una continuación en la vista de Schopenhauer de la filosofía kantiana, ¿no? De la crítica a la razón pura de Kant, ¿no? La idea de Schopenhauer exacta es que el mundo es mi representación, que el punto de partida del mundo racional es la representación, esto es, la separación fundamental entre sujeto y objeto. Todo lo que es un objeto delante de mí y quien se presenta esos objetos es un sujeto que los experimenta, ¿no? Esta división es racionalmente insuperable, no se ve desde la razón por dónde superarla, y su ley es el principio de razón suficiente, ¿no? Vimos el principio de razón suficiente, que básicamente es el principio que enlaza los objetos en el mundo de la representación, ¿no? Los conecta en relaciones causales, en relaciones de ir juntos, en relaciones de motivaciones, ¿no? Pero los enlaza, ¿no? Crea un entramado de un mundo completo que Schopenhauer va a entender a través de varias analogías, pero tal vez la que más nos interese ahora va a ser la analogía con la tradición, las tradiciones de la India, que es el velo de Maya, ¿no? O sea, nuestra experiencia cotidiana del mundo, no solamente la de los humanos sería la expresión más completa, pero de todos los seres sintientes o de todos los seres animados en términos occidentales,
es una experiencia de una ilusión, de un mundo que se presenta de forma ilusoria, esto es, solo como nosotros lo vemos, ¿no? Dice Schopenhauer, ¿qué es el mundo y cómo lo experimentamos? Desde esta perspectiva es lo mismo, da igual, ¿no? Este es el mundo del velo de Maya o de la dimensión de la impureza o del Maya, ¿no? Eso es el mundo como representación, a grandes rasgos, ¿no? Pero después vimos cómo Schopenhauer presenta su gran descubrimiento para superar esta aporía de la razón, que es esta división sujeto-objeto de la representación, a través de la experiencia directa de la corporalidad, ¿no? Schopenhauer nos dice, es cierto, el mundo objetivo se nos presenta como algo siempre externo, excepto el objeto que somos nosotros mismos, esto es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se nos presenta como un objeto externo, esto es un objeto de la representación, cuando lo vemos dispuesto en el espacio, el tiempo determinado por la causalidad o el principio de razón suficiente, de cualquiera de sus dimensiones, pero también lo sentimos. Y en este acceso irracional al cuerpo, este acceso emotivo, sensitivo al cuerpo, podemos percibir la otra realidad de lo que es, ¿no? Lo que es representación, sí, pero a través del cuerpo descubrimos que también es voluntad. Que el mundo tiene para Schopenhauer una doble naturaleza, la naturaleza de la representación y la naturaleza de la voluntad. La voluntad, piensa Schopenhauer, debe ser no solamente un acontecimiento propio del cuerpo humano o del cuerpo mío, sino que debe ser la otra cara de todo lo que es, ¿no? Todo lo que es se presenta a la representación como objeto, pero podemos inferir que detrás de esa objetivación, o esa naturaleza objetiva que tiene, está manifestándose una voluntad. ¿Y qué quiere esa voluntad? Preservarse, ¿no? Veremos más adelante las implicaciones de esta idea de voluntad de vivir, ¿no? Este impulso es voluntad de vivir, ¿no? Lo que quiere es vivir, ¿no? Esta voluntad no está sometida a ningún principio racional, con ello excede al principio de razón suficiente, por eso no es múltiple, ¿no? O sea, no hay muchas voluntades, no hay muchos quereres. Podemos querer muchas cosas, pero el querer siempre es uno en un sentido, ¿no? Realmente tampoco es unitario porque no es racional, no tiene ningún principio de unidad, solamente es, ¿no? Es inaccesible a la razón, ¿no? Y al hacerse accesible a la razón, para mostrarse a la razón, se muestra como objetivación. Todo lo que vemos como objeto en el mundo de la razón, en el mundo de la representación, es una objetivación, de hecho, de esta voluntad primigenia, que es el fundamento último de lo que es, ¿no? Estas objetivaciones, por ejemplo, nuestro cuerpo, explicaba Schopenhauer, es una objetivación de la voluntad. Nosotros lo vemos desde la razón o desde la representación como un objeto, pero de hecho solamente es una manifestación del querer o de muchas formas de querer, ¿no? La mano se presenta a la representación como un objeto, pero realmente solamente es el deseo de apresar algo, de atrapar algo y de manipularlo, ¿no? El ejemplo de Schopenhauer, que es genial. Los genitales se presentan como objeto cuando los vemos o los sentimos o lo que sea, pero realmente son solamente el deseo de reproducirse, ¿no? O sea, entonces empecemos a intentar entender a Schopenhauer, ¿no? Realmente, si pudiéramos ver el mundo más allá de la representación, solo veríamos esta potencia de querer, y que esa potencia de querer se nos muestra como cuerpo, como órganos, y como distintas, y con todas las cosas que percibimos, ¿no? Lo último con lo que nos dejó Schopenhauer es la idea de que los distintos niveles de... Bueno, vimos que le da valor al instinto, Schopenhauer, a la intuición. Lo último que nos deja Schopenhauer es, dentro todo, digamos, usando la sentencia heraclitia, genca y panta, ¿no? En todo, en todas las objetivaciones, por más que sus inclinaciones se presentan como contradictorias, ¿no? Pensemos en el ejemplo de la cebra y el león, ¿no? En el fondo es la misma cosa lo que se manifiesta en todo, voluntad, ¿no? O sea, el deseo de la cebra por huir y el deseo de la leona por atraparla es el mismo deseo, el deseo de vivir, aunque se presente en contienda consigo misma en esta objetivación.
Entonces, todo en su diversidad, en el fondo, es gen, es uno, ¿no? Y es voluntad, ¿no? Y esta voluntad, que se objetiva, aparte, dijimos, nos deja con que se objetiva en niveles, ¿no? Los niveles más bajos de objetivación, esto es, los niveles en que la voluntad está menos diferenciada objetivamente y se presenta más cercana a su naturaleza irracional, serían, por ejemplo, las leyes naturales, las especies, ¿no? Esto es, los niveles en que hay menos individuación, en que hay menos lugar para el cambio y en que hay menos lugar para todos estos principios que ordenan la representación, ¿no? El tiempo, el espacio, la causalidad, ¿no? Mientras que los mayores niveles de objetivación, los máximos niveles de objetivación, se encuentran en la individuación máxima, ¿no? Entonces, la menor nivel de objetivación estaría en las leyes naturales, estaría en las especies y estaría finalmente en lo que será el tema del tercer libro, que es lo que empezamos esta clase, que serían las ideas platónicas, ¿no? Y el máximo nivel de objetivación estaría en los seres humanos, ¿no? O sea, mientras que la gravedad es una objetivación de la voluntad en cuanto que se entiende como una ley del particular, con causalidad además, ¿no? Aplicable, ordenada por el principio de razón suficiente en el tiempo y en el espacio, la gravedad, digamos, al principio no cambia, ¿no? No es nada más es una cosa que abarca todo, ¿no? Y había gravedad después del Big Bang y habrá gravedad un segundo antes del fin del cosmos o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene este carácter ya más cercano a la naturaleza de la voluntad de ser atemporal, ¿no? Otro ejemplo de Schopenhauer clásico, ¿no? El que le decía la mosca, ¿no? Él dice, la mosca nunca se muere, ¿no? Matas individuos, pero la mosca continúa. O sea, el género de mosca o la especie mosca continúa. Por más que las mates todas las noches, ahí está la noche siguiente molestándote otra vez, ¿no? Porque la mosca no desaparece, ¿no? Y en cambio, en los niveles más altos de objetivación, la voluntad se presentaría de forma completamente individualizada, ¿no? Como podríamos ser nosotros que no somos la humanidad o los humanos, sino somos este humano o aquel humano, ¿no? O eso creemos nosotros, o esta es la forma ilusoria en que se nos presenta a la representación, ¿no? Sabemos que en el fondo todos somos voluntad, objetivaciones de la voluntad. Presentémonos como nos presentemos, somos todos en el fondo gen, ¿no? O sea, la voluntad, uno, ese mismo principio, ¿no? Entonces, bueno, con esa... bueno, vamos una cita para ilustrar esto, ¿no? Todavía del libro 2, 255, la edición de El Fondo. Bueno, esto es algo que va a ser importante para el libro 4, ¿no? De hecho, la ausencia de toda meta y de cualquier límite pertenece a la esencia de la voluntad en sí, la cual es un anhelo infinito. Es importante. La voluntad es un querer infinito, insaciable. Aquí Schopenhauer está pensando en algo típico de la tradición budista, que es la imagen del barril sin fondo, ¿no? El deseo es un barril que está desfondado. Entonces, no importa cuántas cosas le eches, siempre va a querer más. No importa cuánto comas, siempre te va a volver a dar hambre. No importa cuánto duermas, cuánto sexo tengas, siempre el deseo continúa. Y esa es tu condena, ¿no? Schopenhauer problematizará esto, ya lo mencionamos ya un poco, y en el libro 4 será más radical, ¿no? En el fondo, el placer será solamente el sosiego de ese deseo infinito y siempre será temporal, ¿no? O sea, tú tienes muchísima hambre y el hambre te desespera y entonces finalmente comes y sientes por un par de horas un alivio. Y ese placer de comer no es más que el alivio del sufrimiento que te provocaba el hambre. Pero pronto, el hambre regresa. Y otra vez tienes que desvivirte para encontrar algo que sacie esa hambre. Y así es tu vida hasta el final, ¿no? Y no solo la tuya, sino de todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos están en esta lucha constante por saciar ese sufrimiento que es el hambre, ¿no? Entonces sigo la cita, ¿no? Cualquier meta alcanzada es a su vez el inicio de una nueva carrera y así hasta el infinito. La planta eleva su fenómeno desde la semilla a través del tallo y la hoja hasta la flor y el fruto, el cual es a su vez el comienzo de una nueva semilla, de un nuevo individuo, que de nuevo recorre el antiguo camino y hasta el infinito. Otro tanto ocurre con el curso vital del animal. La procreación es la cúspide de dicho transcurso y tras alcanzar esta, la vida del primer individuo declina rápida o lentamente,
mientras que uno nuevo garantiza la conservación de la especie y repite el mismo fenómeno. Aquí está la imagen del mundo de la voluntad de Schopenhauer, ¿no? Está este deseo constante que finalmente lleva, por ejemplo, a la procreación, y esa procreación solamente lleva a que ese deseo se siga perpetrando, ¿no? Pensemos en los animales que tienen una vida muy corta, ¿no? La preocupación de la mosca es reproducirse, y cuando nace la mosca, la que nace, ¿qué quiere? Reproducirse. Y entonces se reproduce. ¿Y qué quiere la mosca que nace? Reproducirse. Y en ese ciclo han estado atrapados durante millones de años, ¿no? Una carrera eterna por solo preservarse en el ser, ni siquiera como individuos, sino como la especie mosca, ¿no? O sea, la mosca está en una guerra contra todo para reproducirse y que siga habiendo mosca. ¿Para qué? Ese será el tema en Schopenhauer. Pero bueno, en el caso de la mosca, su ciclo pretende mantenerla en el ser como especie. En el caso del humano, pues, preservarnos en el ser como individuos, porque estamos mayormente objetivados. Nosotros nos percibimos mayormente objetivados, pero en el fondo será como especie, ¿no? Hay una frase famosa de Schopenhauer, que la veremos en el libro 4, pero la adelanto un poco, ¿no? Dice Schopenhauer, cuando dos personas se aman, por ejemplo, o se desean sexualmente, no su voluntad la que se afirma, sino es la voluntad de un tercero, del tercero que quieren hacer de su relación. Claro, estamos hablando en las relaciones heterosexuales, en un contexto muy, muy limitado, pero dice Schopenhauer, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Solamente en una expresión más racional, ¿no? O que expresa nuestro carácter racional, pero es la misma carrera, ¿no? Ya lo dijo Woody Allen, ¿no? Finalmente, ¿qué ha motivado a la gente a los grandes logros de la humanidad, ¿no? El deseo de reconocimiento, que finalmente es el deseo de ser reconocido por las personas que le interesan. Decía Woody Allen del sexo opuesto, ¿no? Decía, si no existiera ese deseo, nadie nunca hubiera hecho nada. Nadie nunca hubiera subido una montaña o inventado nada, ¿no? Claro, es una reducción, pero Schopenhauer piensa que el mismo móvil existe en nosotros. El mismo igual. Preservarnos como especie, aunque tengamos la ilusión de que lo que perseguimos es la voluntad individual, ¿no? En su análisis del amor romántico, Schopenhauer va a presentar eso, ¿no? Tú crees que tú deseas a alguien porque tú quieres, pero no es así. Es la especie que se afirma en ti, ¿no? Sin duda es una comprensión bastante interesante de la sexualidad humana, ¿no? La idea de que es una pulsión de la especie y no del individuo, ¿no? O sea, el deseo sexual de alguien solamente es el deseo de la especie de preservarse, manifestándose en ese individuo, ¿no? Y llevando a la persona a cometer actos de cualquier tipo, ¿no? O sea, yo siempre he pensado, ¿no? Que desde este análisis de Schopenhauer, con todos sus límites, claro, y que sin duda hoy nuestra comprensión de la sexualidad nos podría dar para cuestionar, ¿no? Pero uno de los temas que a mí me intrigan, ¿no? Ha sido, por ejemplo, el índice de embarazo adolescente en México, ¿no? Según estadísticas, voy a decir el número de memoria, ¿no? Una encuesta de 2019 en México probó que 6 de cada 10 personas en México no utilizan condones en relaciones sexuales. Esto es, de todas las personas que ustedes conocen, la mayoría no usan condón. Nunca. Existía la ilusión en los años 60 de que la crisis de embarazo adolescente y demás eran la consecuencia de una visión muy ilustrada del problema, ¿no? Era la consecuencia de la ignorancia. Entonces, lo que pasa es que los prejuicios religiosos y la ignorancia llevaba a que la gente tuviera relaciones de riesgo y tuviera contagios de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, todo esto, ¿no? Y entonces, la solución ilustrada, por supuesto, fue que el gobierno volviera obligatorio esa educación, ¿no? Y que entonces, si la gente se ilustraba en temas de seguridad, de sexo seguro, pues el embarazo adolescente se iba a acabar. Hoy, si analizamos los estudios, nos damos cuenta que el problema no disminuyó. Nosotros ya somos las generaciones post-educación sexual. A nuestras generaciones ya les tocó que la educación sexual fuera obligatoria en la escuela. Y no solamente en la escuela, ¿no? Hemos llegado al extremo de que anticonceptivos como el condón han devenido objetos de cultura pop, ¿no? O sea, no es algo que digas, ay, ¿esto qué es? ¿No? Y nunca lo había visto, ¿no?
Vivimos en una sociedad con políticas públicas en que no solamente se permite la educación sexual, sino los anticonceptivos se regalan, ¿no? En cantidades espectaculares, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿y qué pasó entonces? Bueno, pero es que tampoco es como que sea de buena calidad esa educación. Y aunque se regalen los condones, la mayoría de las personas no saben cómo usarlos. Exacto, y ahí tocas un buen problema, o sea, hacer un análisis más general del problema, ¿no? O sea, la realidad es que tal vez no estamos enseñando lo que se tiene que enseñar, ¿no? O sea, tal vez no lo hemos enseñado bien, porque tal vez ni siquiera lo entendemos bien, ¿no? O sea, ¿qué es el fenómeno de la sexualidad humana? Y por qué, por ejemplo, se explica como un proceso biológico. Es uno de los, digamos, alejamos un poco del tema de la clase, ¿no? Cuando yo trabajé en una prepa era el debate, ¿no? La sexualidad humana no es un fenómeno biológico, es un fenómeno simbólico significativo, cargado de significación como cualquier actividad humana, ¿no? Entonces no puede explicarse como la reproducción biológica de un animal vertebrado. Es un proceso que implica afectividades, es un proceso que implica el encuentro con el mundo de otras personas, ¿no? Y que es un proceso que el profesor de biología tal vez no está capacitado para explicar, ¿no? El profesor de biología es perfectamente claro, y este es un fenómeno que yo noté con mis alumnos, ¿no? Ellos entienden perfectamente qué es lo que pasa cuando los gametos se juntan y empieza la reproducción celular, pero no pueden percibir que eso que ellos entienden en los diagramas de biología tiene que ver con cualquier práctica que ellos lleven en su vida, ¿no? O sea, que eso tiene que ver con sus cuerpos o tiene que ver con su vida, ¿no? O sea, es una concepción, digamos, abstracta y objetiva del proceso que no reconoce la dimensión significativa del proceso y la dimensión corporal viva del proceso, ¿no? Pero a lo que iba, ¿no? Y te doy la razón en este punto, ¿no? Es que tal vez si Schopenhauer viera este problema diría, claro, es porque es un problema insuperable. Porque lo que está aquí en juego es algo que excede a la razón. No hay, dirá Schopenhauer en el libro 4 más adelante, la razón no puede educarse. Digo, la voluntad no puede educarse. La voluntad es un impulso que produce a la razón. Entonces, es muy difícil, o veremos que es una de las funciones más complejas de la razón, es que la razón pueda devolverse en contra de la voluntad. Entonces diría Schopenhauer, ¿no? Es que detrás de los embarazos lo que hay es un impulso irracional y que luego se recubre de una máscara racional. O sea, en otros términos, para redondear este prolongado ejemplo, ¿no? Schopenhauer pensaría, no es que, eso será más claro hacia el libro 4, ¿no? No es que la gente no sepa qué es el condón o cómo se usa y que por eso se exponga a embarazos adolescentes y a contagio de enfermedades de transmisión sexual, es que hay un impulso en ellos que los lleva a buscar este tipo de relaciones y que luego la razón las recubre de una explicación. De cualquier tipo. Es que si no lo haces es porque no me quieres, es que si no se siente lo mismo, es que si no mi masculinidad endeble no se afirma, lo que sea, pero que al final esta explicación racional es solamente un subproducto de una pulsión irracional que es la voluntad, que luego solo se recubre de este segundo momento que es la razón, ¿no? Entonces, pero bueno, eso será claro hacia el libro 4. Y claro, insisto, ¿no? Es la interpretación de Schopenhauer, o que podemos suponer de Schopenhauer del problema. Y llama la atención que uno de los dos casos paradigmáticos que analice él para entender la voluntad será estos dos rasgos comunes de todos los seres vivos, que es la alimentación y la reproducción, ¿no? Y que los dos están recubiertos de una comprensión racional, pero que al final son impulsos volitivos irracionales. Bueno, ¿no? Entonces, ahorita podemos volver sobre eso y podemos seguir incluso discutiendo sobre el ejemplo. Antes quiero tocar el libro 3, ¿no? Entonces, ya con esta imagen del mundo, ¿no? Schopenhauer piensa, ¿valdría la pena llamar la atención entonces al primer momento del límite de nuestro sistema, ¿no? Si el mundo es voluntad y representación, pensemos el límite de la representación. ¿Cuál es el límite de la representación? ¿Cuál es el extremo más alejado de la... ¿Cuál es el extremo limítrofe de la representación? ¿Dónde está la representación a punto de dejar de ser representación? Schopenhauer piensa, esto acontece en las ideas.
¿Qué entiende Schopenhauer por las ideas? Por el mínimo nivel de objetivación de la voluntad. Esto es, hay una dimensión en que la voluntad se hace presente a la razón de una forma tan pura, digamos, por usar un término, tan poco racional, que roza la naturaleza misma de la voluntad. Quien es capaz de percibir la voluntad en este nivel es capaz de percibir las ideas platónicas, es capaz casi de racionalizar el funcionamiento de la voluntad. Ya sabemos a qué se refiere con ideas platónicas. Se refiere a esa dimensión de la objetivación de la voluntad que no está sometida al cambio, igual que las ideas platónicas, ¿no? Que no tiene que ver con los individuos, sino que tiene que ver con la especie, ¿no? Entonces, justamente ese es esta dimensión de las ideas platónicas será el límite de la representación, ¿no? Donde la representación está a punto de dejarse de representación. ¿Por qué sigue siendo representación? Porque hay un principio de individuación mínimo aquí operando, el principio de razón suficiente que conecta a esta irracionalidad de la voluntad y le da una forma ínfima, aunque sea la de especie. Bueno, justamente en el parágrafo 33, bueno, sí, en el parágrafo 33, va a tocar este punto, ¿no? Que comentaba hace rato, ¿no? O sea, la representación o la razón siempre está al servicio de la voluntad, ¿no? O sea, solemos creer que la voluntad opera, o sea, la concepción tradicional es que la voluntad opera en respuesta a la representación. O sea, tú piensas qué quieres y luego lo quieres. Schopenhauer dice, no, si la voluntad es el fundamento de lo que es y la razón solamente es una presentación o, como dirá después, un espejo de la voluntad, entonces, al final, toda razón no es más que está al servicio, no es más que una herramienta de la voluntad, ¿no? Curiosamente, quien va a llevar esta idea al extremo va a ser Nietzsche, ¿no? Nietzsche va a decir eso, ¿no? Toda voluntad de saber, en el fondo, es voluntad de poder, ¿no? Dice más allá del bien y del mal que veremos dentro de 2 clases, ¿no? Y va a seguir esta beta de Schopenhauer, ¿no? Entonces, no existe, pensará aquí tal vez en consonancia con lo que dice Nietzsche en más allá del bien y del mal, ¿no? No existe un deseo de saber desinteresado o veremos un uso de nuestros principios racionales nada más porque sí. En el fondo, todos los principios racionales, o al menos en su mayoría, veremos el caso excepcional, no son más que una sublimación de la voluntad, ¿no? Entonces, pues, esto lo deja claro, ¿no? Pero bueno, va sobre... seguimos... Bueno, Ay, es que a mí no me queda claro. O sea, si no se piensa sobre lo que se quiere, no se quiere, es como... O sea, es como una necesidad, o sea, siempre busco... O sea, es que no me queda claro. Usando ese ejemplo, que veremos así adelante, ¿no? Nosotros creemos que nosotros pensamos y luego queremos. Schopenhauer dice, no, primero queremos y luego pensamos. ¿En qué sentido? No es que tú pienses algo y luego digas, por tanto, lo que tengo que querer es esto. Es que quieres algo, o la voluntad se intenta manifestar en ti a través de esa motivación, y entonces luego racionalizas ese deseo. Quien ha vivido una adicción o conductas adictivas sabe a qué se refiere esto. No es que tú pienses, sería buena idea fumar piedra todo el día hoy. No, tú te justificas. O estaría súper bien empedarme todo el fin de semana y destruir todas mis relaciones, ¿no? No, tú tienes ese deseo y luego lo justificas, ¿no? Tú deseas, o hay un impulso en ti que quiere beber, y luego tú dices, bueno, es que es una fiesta. Bueno, es que todos lo están haciendo. Bueno, es que toda la semana no lo hice. Bueno, es que, ¿no? O sea, tú creas esas razones, pero no es que la voluntad está al servicio de la razón, es que la razón está al servicio de la voluntad, ¿no? Y aquí empieza lo que Nietzsche llamó después la etapa no intencional de la filosofía, en que ya no se piensa qué te motiva a hacer algo, sino las motivaciones ocultas detrás de hacer algo, ¿no? No es porque dices que lo quieres hacer o por qué te justificas, sino que no quieres confesar que te lleva a querer eso, ¿no? Entonces, Schopenhauer ya empieza a pensar en esta dirección, ¿no? Porque, claro,
la razón está en general subordinada a la voluntad, ¿no? O sea, la razón es un espejo o una manifestación de la voluntad. Entonces, evidentemente, solo en un caso anómalo veremos que la razón se puede devolver en contra de la voluntad, pero en general la razón no es más que es un espejo o una manifestación de la voluntad y de sus impulsos, ¿no? En Schopenhauer no, sin duda que no, más que en el caso anómalo. Schopenhauer es un gran crítico de la idea de libertad, ¿no? Me recuerda esto a algunos estudios neurológicos que dicen que pareciera ser que nuestro cerebro, en lugar de razonar cada decisión que tomamos, son impulsos, como impulsos naturales, pues, o sea, no es que nosotros pensemos exactamente como dijo Schopenhauer, ¿no? Antes de tomar una decisión, sino que tomamos la decisión y posteriormente se piensa por qué. Exactamente, perfecto. Y esta es una explicación schopenhaueriana y sobre todo nietzscheana, ¿no? Nietzsche dice, más el bien y el mal lo saber, tal cual dice eso, ¿no? O sea, dice Nietzsche, el mayor engaño en la filosofía es que los filósofos inventaran que querían saber la verdad porque sí, porque era muy padre, porque era muy interesante. No, descubrir la verdad o inventar la verdad es una afirmación de tu poder, de tu forma de vida, ¿no? Dice él, cuando dijeron los estoicos vivir de acuerdo a la fisis, dijeron vivir de acuerdo a lo que nosotros decimos que es la fisis. Detrás de toda filosofía, en su deseo interesado de saber, existe el deseo de una moral y de un modo de vida de afirmarse como absoluto. Cuando dijo Aristóteles, y pensémoslo, cuando Aristóteles dijo que la actividad suprema de Dios era pensar, ¿no? Es muy claro lo que está diciendo aquí Nietzsche, ¿no? No es que haya llegado a esa conclusión, es que un impulso en él luego se manifestó con una justificación. Y entonces, por eso la filosofía venidera debe, una de las interpretaciones debe filosofar a martillazos, ¿no? Esto es, probando cuestionando qué hay detrás de estos grandes saberes y grandes valores de la filosofía, ¿no? Poniendo en duda estas motivaciones irracionales que descansan a su base, ¿no? Entonces, buenas observaciones, y es interesante notar esta conexión Schopenhauer-Nietzsche, y que, bueno, dice mucho sobre y bueno, alguien puede decir Schopenhauer-Nietzsche psicoanálisis, ¿no? Que vamos a ver este tipo de... La idea de que la conducta no es producto de la decisión racional, sino de impulsos irracionales e incluso inconscientes, ¿no? Será la gran revolución de Freud, ¿no? Y que, bueno, ya veremos preparada por Schopenhauer, preparada por Nietzsche, ¿no? ¿Qué pensaría Fichte si le dijeran que la libertad opera irracionalmente, ¿no? Que realmente opera por motivaciones que no logra reconocer, ¿no? Y por eso, justamente, por aquí va a venir la crítica a la idea de libertad, ¿no? Porque si operamos por impulsos, pues también esos impulsos tampoco son libres, ¿no? Entonces, tal vez la libertad no opera tanto en el nivel de la voluntad como en el nivel de la razón. En fin, pero no nos adelantemos. Vamos sobre las ideas platónicas, ¿no? Entonces, dice Schopenhauer, ¿quién puede encontrar las ideas platónicas? ¿En qué dimensión de la representación se hacen manifiestan las ideas platónicas? Dice él, bueno, pareciera que en la ciencia, ¿no? O sea, la que se ocupa de las leyes y demás, pero fundamentalmente quien logra reconocer la idea platónica es el artista. El arte es la representación de la voluntad en su expresión más pura, digamos, ¿no? Lo que logra el pintor, lo que logra el poeta, lo que logra el arquitecto es presentarnos un acontecimiento que no se muestra a él como individuo, sino como especie del ser humano. Por ejemplo, ¿no? En la escultura, no es que tú veas el cuerpo de un personaje o una escultura de ahí, mira cómo se parece a Juanito o a Panchito, ¿no? Es que es el cuerpo humano, ¿no? ¿Ves? Al ser humano ahí, ¿no? O sea, en la escultura griega uno ve la humanidad, ¿no? En la escultura clásica dices, ese es el cuerpo humano, ¿no? Dice Schopenhauer incluso, por eso la escultura favorece la desnudez, para representar perfectamente la especie humana. Esto es el ser humano, ¿no? El poeta, otro tanto, ¿no? O sea, tú lees un poema y no estás leyendo
no sé, la fidelidad o la relación entre esas dos personas, ¿no? Estás leyendo el amor, estás leyendo la tragedia, estás leyendo una especie, algo general que aplica a todo el género humano, y por eso hoy por hoy seguimos leyendo a Gilgamesh y a Nezahualcóyotl y entendemos de qué hablan. Decimos, claro, la muerte, la finitud, ¿no? Porque ellos lograron en su poesía, bueno, Gilgamesh es un personaje, ¿no? Pero quien sabe que ha escrito el libro, expresar un acontecimiento general de la vida humana y tal vez de la vida en general, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento de la finitud, nos podemos reconocer porque es una idea platónica, ¿no? O sea, ha cambiado mucho desde la época de Nezahualcóyotl, pero los seres humanos seguimos muriendo, ¿no? Y el plumaje de Quetzal, aun siendo plumajes de Quetzal, se desgarra y aun siendo oro se quiebra, ¿no? Seguimos reconociendo esto que él logró expresar en una obra de arte, ¿no? En esa obra de arte, él logró mostrarnos una de las aristas o de las formas más generales en que la voluntad se presenta. Y con ello logró presentar la idea platónica, ¿no? ¿Qué relación tenemos con la idea platónica y con ello con el arte? Dice Schopenhauer, esa relación se llama contemplación. La contemplación es muy interesante porque no solamente va a desnudar al objeto de su individualidad, convirtiéndolo en idea. O sea, tú no estás viendo en esta pintura, ay, qué bonito está este caballo. Estás viendo al caballo en general, digamos, ¿no? No estás viendo, ay, qué bonita escultura de Afrodita. Estás viendo el relucir de la diosa, ¿no? Dirá Heidegger años después, ¿no? La estás viendo, todo lo sagrado manifestándose en esta idea platónica, ¿no? Sino que también va a transformar al que la observa. Y aquí va Schopenhauer a usar un ejemplo muy bello. Dice, el observador que puede apreciar el arte es capaz de arrebatarse por él. Y durante ese breve lapso en que está contemplando la idea platónica, dejar de querer y encontrar un breve sosiego al sufrimiento de la existencia. Entonces, cuando tú contemplas una pieza o ves una obra arquitectónica o escuchas una pieza de música o lo que sea, por un rato dejas de querer. Y en ese dejar de querer encuentras un sosiego. Y ese es el placer del arte, que convierte al objeto en idea platónica y al sujeto en puro sujeto cognoscente. Solamente estás representando, lo estás viendo y dices, wow, ¿no? Y en ese acto de contemplar es que encuentras un sosiego. Vamos a ver un ejemplo en 271, da un ejemplo muy bueno, ¿no? Dice, ¿quién se ha abismado y perdido en la intuición de la naturaleza hasta el punto de seguir existiendo tan solo como puro sujeto cognoscente? Se percatará de que justamente por ello él es en cuanto tal la condición, o sea, el portador del mundo y de toda la existencia objetiva, porque esta se presenta ahora codependiente de la suya, ¿no? Entonces, la primera experiencia estética es la experiencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, quien ha contemplado un acantilado o un gran cerro o lo que sea, ¿no? Y lo ha contemplado, ha llevado este acto supremo de la representación. Por un segundo he dicho, wow, ¿no? Los cerros, y aquí están, ¿no? Y en ese contemplar, durante un ratito no está pensando, ay, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, ya es para, ¿no? Y aquí dice Schopenhauer, antes de esta palabra, dice algo muy fuerte, dice, el que puede lograr esta contemplación encuentra un sosiego, y el que no, se ve atrapado por la mayor condena, o una de las mayores condenas de la vida humana, el aburrimiento. El que se aburre, está aburrido, o sea, el que contempla disfruta que su voluntad no va a ningún lado, solamente está viendo la pieza porque le está viendo, y ¡ay, qué padre!, ¿no? La tengo en mis manos y ¡wow!, ¿no? Y el que no dice, es que no quiero nada con esto, y ese no querer nada se vuelve en el mayor deseo, ¿no? Entonces, volver a sobre el aburrimiento. Compañera, por favor. Hay una palabra en alemán que menciona, de acuerdo a esta contemplación del arte, como una hora de recreo. Me parece que lo explica muy bien. Cuando se aprecia, está esto de la contemplación, al momento de no pensar nada, pues es tu hora de recreo. Muy buena observación, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pensemos, imaginemos el recreo en analogía con la escuela, ¿no? O sea, la escuela es un bodrio, ¿no? Y hay que soportarlo y bueno, ¿no? Y encuentras durante un ratito un descanso de eso, ¿no?
Y ese es el descanso que es la experiencia estética de Schopenhauer. Sí, se me ocurre un ejemplo que quizás puede ser muy tonto, pero ilustra muy bien esto. No sé si han visto, imagino que sí, todos, el comercial de 5 minutos Milky Way, ¿no? Exactamente. Te comes tú el chocolate y parece que el mundo se para, ¿no? Yo me lo imagino como algo así, ¿no? Tú estás contemplando la naturaleza, una pieza de arte, escuchando música, es como que si todo el mundo te pasara de lado, ¿no? Exactamente, muy buen ejemplo, ¿no? Y pensemos la doble dimensión. Por un lado, accedes a algo universal, ¿no? A una idea, ¿no? Y por otro lado, tú mismo devienes universal, porque lo contemplas, ¿no? Y por ejemplo, a veces yo pienso esto, ¿no? Cuando vemos una pieza clásica en un museo, dices, ¿cuánta gente ha descansado sus ojos sobre esta pieza, no? O sea, por ejemplo, ahora que estuvo la exposición, que veremos, espero, el libro de la exposición el año que viene, o el semestre que viene con las, como veamos, Capón, ¿no? Las exposiciones de tablada, ¿no? Una exposición cubo sobre tablada que tiene sus piezas, la colección que hizo de estampas japonesas, ¿no? Piensas en las olas de Hokusai y dices, ¿cuánta gente descansó sus ojos sobre estas olas? O sea, yo hoy las estoy viendo, pero Dr. Atlas las vio, y Orozco las vio, y Tablada las vio, y Toulouse-Lautrec las vio, y todo el mundo las vio, ¿no? Y todo el mundo las contempló como yo las contemplo y entendió, no, hay las olas de Japón, no contempló el flujo, ¿no? El movimiento, la diminuto de la existencia humana contra la abismosidad del mar, ¿no? Y todo lo que sea que uno contemple cuando ve las olas de Hokusai, ¿no? Pero está esta experiencia estética, ¿no? En el segundo en que tú ves la pieza artística, no estás viendo nada más, ay, mira qué bonito grabado, estás viendo lo que sea que esa pieza intenta mostrar, ¿no? Y a la vez, tú no eres tú, eres Orozco, y eres Dr. Atl, y eres Toulouse-Lautrec, eres toda la gente, eres el observador que ve eso. Ese sería el valor de la experiencia estética, ¿no? Curiosamente, luego Nishida va a continuar esta teoría estética diciendo que justamente el valor del arte es que nos arrebata del yo. Cuando el arte se logra plenamente, piensa Nishida, tanto desde la perspectiva del creador como del observador, es un arte que nos arrebata del yo y solamente acontece, ¿no? Y el ejemplo paradigmático para ello siempre será el haiku, ¿no? O sea, el haiku se logra y se disfruta cuando solamente se deja acontecer, ¿no? No cuando dices, ay, ¿qué significa esta metáfora? Ay, qué bonito. Y por eso decía Vicente Aya, especialista, traductor de haikus, ¿no? Por eso los haikus de Octavio Paz son tan malos, ¿no? Porque Octavio Paz quería meterle figuras poéticas cuando el haiku no necesita figuras poéticas. El haiku debe expresar el instante. Entonces, cualquier cosa que tú le agregas al instante, lo pierde. Pero bueno, será cuando entremos a Escuela de Kioto. Pero por ahora quiero que piensen en esta teoría estética, ¿no? Y en el valor que le da el arte, Schopenhauer al arte, ¿no? Y ahora, ¿quién va a ser el personaje central en el arte? El capaz de contemplar las ideas platónicas. ¿Quién es el capaz de contemplar las ideas platónicas en un tono marcadamente germano y marcadamente romántico también? El genio. El genio. El artista no es un productor. El artista es un genio que es capaz de acceder a las ideas platónicas. Y más aún, el que es capaz de apreciar el arte tiene un poco de genio, porque es capaz también de percibir, al menos a momentos, la idea platónica que el artista plasmó. Mientras que el que no tiene esa genialidad la deja pasar de largo y se aburre ante ella, ¿no? Entonces leo, ¿no? Cito. Pero ¿qué tipo de conocimiento examina propiamente esa esencia del mundo que persiste al margen e independientemente de toda relación, ese verdadero contenido de sus fenómenos que no está sometido a cambio alguno y que es conocido con idéntica verdad en cualquier tiempo? En una palabra, ¿qué tipo de conocimiento examina las ideas que son inmediata y adecuadamente observación de la cosa en sí, de la voluntad? Este tipo de conocimiento es el arte, la obra del genio. El arte es obra del genio. ¿Quién es el genio? El que es capaz de hacer conocimiento de la idea platónica. Solamente el que hace conocimiento de la idea platónica es capaz de llamarse artista, ¿no? Y volvemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el artista puede plasmar en una pieza una experiencia universal. ¿Cómo escribir un poema sobre que tu novio te dejó o que tu novia te dejó y que se convierta en el desamor? Y con la reciente defunción de José José lo podemos pensar, ¿no? O sea, ¿qué plasmó quien escribió sus canciones? Que fue capaz de, a 30 años,
de que fueron escritas o más, seguir haciendo sentido a gente que muchas cosas que esa canción ya no las conoce, nunca han ido a una cantina, ¿no? O sea, cosas que ya no hacen sentido, pero a veces, claro, ¿no? O sea, yo entiendo qué se siente sentirse como el triste, ¿no? O qué se siente sentir que llego y que estás dormida y que no me haces caso, ¿no? O sea, ¿qué se siente? Es una experiencia universal a la que todo el género humano tiene acceso, ¿no? Y esa es la obra del genio, la capacidad de plasmar eso. Bueno, la obra de José Alfredo más clara, ¿no? Que refleja un México que hace mucho que, buenamente, ya no existe, y aún así hoy en las cantinas la gente las pone y llora. ¿Por qué algo logró decir José Alfredo en esas canciones? Que tocan con la idea, ¿no? Tocan con la idea platónica, con algo universal. Ese es el genio, ¿no? Esa es la obra del genio, por dar ejemplos populares de la obra del genio, ¿no? La contemplación trae una complacencia única que nada más nos puede dar en la representación, ¿no? Que es que no sacia la voluntad o no sacia el deseo, sino que lo apacigua. Ese apaciguar se le llama a Schopenhauer complacencia, contrapuesto al placer. O sea, no es saciarte, sino no querer. Es estar en la abulia por un momento, ¿no? En el no querer por un momento. Y por eso, dice Schopenhauer, el arte toca aquí con lo sagrado, con el campo de la beatitud, ¿no? Dice en la página 293, ¿no? Pero el espectador no dirige su atención hacia esta relación hostil a su voluntad, sino que pese a percibirla y reconocerla, se enajena conscientemente de ella, con tanto que se emancipa violentamente de su voluntad y de sus relaciones. Se entrega únicamente al conocimiento y contempla esos objetos temibles para la voluntad como un puro sujeto abolitivo del conocer, captando únicamente sus ideas ajenas a toda relación y deteniéndose de buen grado en su contemplación, elevándose así por encima de sí mismo, de su persona, de su querer y de todo querer. Entonces le colma el sentimiento de lo sublime, se halla en estado de sublimación y por eso llama también sublime al objeto que ha ocasionado tal estado. La experiencia de lo sublime, desde la perspectiva de Schopenhauer, es esta experiencia de arrebatarnos del flujo de la voluntad, ¿no? La obra de arte es sublime cuando logra esto, o sea, esta relación de sublimación, cuando nos podemos sustraer por un momento del flujo del deseo, ¿no? Después de eso vendrá, bueno, ya está lo del tedio o el aburrimiento como la contracara de la contemplación. Vendrán los restos de los párrafos del libro 3 van a dar ejemplos, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el de la arquitectura es muy interesante, ¿no? Dice Schopenhauer, la arquitectura es un gran arte, digamos, porque ¿con qué trabaja la arquitectura? La arquitectura trabaja con las fuerzas naturales, con la gravedad, con la luz, con el viento, ¿no? Y las presenta, ¿no? O sea, no es para que veas las columnas, sino es para que veas el espacio que abren para que fluya el aire. No es para que veas las ventanas, sino para que veas la luz que penetra o la sombra que genera, ¿no? Entonces, la arquitectura tendría este valor estético en que la contemplación arquitectónica nos manifiesta las fuerzas naturales, ¿no? Nos manifiesta la idea platónica de las fuerzas, ¿no? Pensemos en obras clásicas de la arquitectura, ¿no? Las vemos y dices, wow, ¿cómo lograron mantener esto de pie? ¿No? Porque ahí obra la fuerza de la gravedad, ¿no? Ahí obra la tensión dinámica y demás, ¿no? Entonces vemos las leyes naturales se nos presentan como ideas en la arquitectura, ¿no? Y las fuerzas de la naturaleza nos presentan como leyes en la arquitectura. Y así va a repasar la escultura, la poesía, la jardinería incluso, ¿no? Que es una obra del mundo inorgánico que presenta a la planta, ¿no? Y Schopenhauer habla de la jardinería. sí, en parágrafo 44. Y así es. Sí, de la jardinería. No estará pensando como obviamente se ve influido por esta
los Upanishads. Pero los Upanishads, probablemente, aunque también hay que reconocer que esta era todavía la época de oro de la jardinería inglesa, ¿no? Ok. O sea, recordemos que Schopenhauer, digo, que Nietzsche, que Kant también habla de la jardinería, Yo ¿no? más bien estaba pensando como, por ejemplo, el bonsai y cosas. Ah, claro, sí, o sea, por supuesto, la idea será que, por ejemplo, el jardín japonés sería un ejemplo de esto, ¿no? O sea, es un jardín artificial que intenta mostrar la belleza del proceso del árbol que crece, ¿no? Y que las ramas crecen un poco descontroladas y en ese se controlan para que crezcan descontroladas, digamos, ¿no? Y eso está en su valor estético, ¿no? Contemplar eso. Mira, por favor. Es que lo que estaba comentando me acuerdo a Barragán, que tiene una casa que se llama Mirari, y, o sea, toda la casa está construida, bueno, de hecho era para una familia, pues no era nada especial como un museo ni eso, pero está construida de tal forma que todos los cuartos tienen como un propósito, o sea, hay un cuarto con una alberca y la luz se ve de tal forma, o sea, a cierta hora del día, o sea, está completamente oscura la alberca y no se ve como una línea atravesando la alberca en medio, y eso es por la posición en que, o sea, el verano se coloca en esa casa. Y luego igual también la entrada está de color amarillo, pero es para que igual la luz que se refleja en esa entrada le dé como un tipo de, como la hora mágica que le dicen, o sea, así se ve la entrada, pues igual a cierta hora del día, y como que todos los cuerpos tienen como esta iluminación y estos colores, o sea, como con un propósito. Muy buena observación. Y efectivamente, ¿no? Ahí vemos, no es que contemplemos la alberca, sino que la alberca permite hacer manifiesta la luz, ¿no? O sea, digamos, esta obra, con lo que estaría trabajando sería con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Al final. O esa es la explicación de Schopenhauer de la arquitectura, ¿no? Y que, pues, este tipo de arquitectura del siglo XX, sin duda, mostró mucho de este esfuerzo, ¿no? Muy buena observación, ¿no? Pues bueno, ¿no? Ya, no sé si alguien quiera comentar algo más sobre el libro 3 y ya para entrar al tema, digamos, pesado de la clase, que será el libro 4. El libro 4, si lo leyeron, es muy denso y muy fuerte, ¿no? O sea, el libro 4 pega duro, ¿no? Y es donde Schopenhauer va a lanzar un planteamiento completamente novedoso o muy novedoso para el mundo occidental, por lo menos, ¿no? Pues yo no tanto del tomo 1, pero sí del 2, en donde habla sobre esta importancia del ojo y del oído, y que los pone como en una jerarquización, y en primer lugar está el ojo, y que él lo ve como algo casi espiritual, por la capacidad que tiene de contemplar todo eso. O sea, es la complementación a algo así a la teoría estética. Y algo que me pareció gracioso es que dice que aquellas personas que son capaces de tolerar mucho ruido son porque no tienen un intelecto muy elevado, comparando a aquellos que al estudiar o a leer no pueden soportar el libro porque no se pueden concentrar. Muy buena observación, ¿no? Y justo una de las ideas es esa, ¿no? Que la capacidad estética se educa, ¿no? Y que una vez pues, educada la capacidad estética, pues vuelve difícil soportar lo otro, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? Habrá que reconocer que estamos viendo el volumen 1, ¿no? O sea, Schopenhauer en la tercera edición, en la segunda edición va a integrar todo otro volumen que completa todos estos pasajes, ¿no? Igual sobre ese punto de que cuando más educa la relación estética, menos se soporta la curiosidad, no sé qué dice Nietzsche, ¿no? Pero bueno, creo que al revés. Cuanto más uno está consciente del otro, más se esfuerza por crear una obra estética más fuerte, más poderosa, más sublime. Sí. Quieres que parta mayor fuerza entre uno u otro. Exacto, de hecho, veremos en Schopenhauer, por más, habrá que reconocer que o sea, es novedosa en muchas cosas, pero tiene una teoría estética muy tradicional, ¿no? O sea, en la jerarquía de las artes, de los sentidos, de la experiencia estética, ¿no? En Nietzsche vamos a ver y aparte, otra cosa, una explicación desde la perspectiva del espectador, ¿no? O sea, las teorías del genio suelen ser teorías hechas desde el espectador, ¿no? Porque se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible hacer arte, no? Y ven al artista como alguien que es capaz de una capacidad sobrehumana, ¿no? Dirán algunos que Nietzsche hace teoría estética desde el artista, ¿no? O sea, desde el que produce una pieza, se pregunta, ¿qué es esta capacidad estética, no?
o este instinto estético del ser humano y cómo funciona, ¿no? Entonces, hay una teoría, o sea, la teoría estética de Nietzsche que veremos desde el nacimiento de la tragedia, o la ontología estética, como lo han llamado, ¿no? Sí va a tener fuertes cambios, ¿no? Y va a darle un rol incluso menos sublime al arte, ¿no? O sea, menos decir, el arte es lo último. El arte es toda la vida en Nietzsche, ¿no? Nietzsche, la vida depende del arte, ¿no? En todas sus dimensiones. Porque todo vivir es una obra poética de crear significados, ¿no? Entonces, la vida humana solamente es posible en el velo apolíneo que cubra el sentido de lo dionisiaco, ¿no? Entonces, todo vivir humano es un vivir estético, ¿no? Lo cuestionable, piensa Nietzsche, sería la depotenciación de la capacidad estética del ser humano moderno, ¿no? O sea, ¿por qué, en términos de la sentencia del anticristo, ¿no? ¿Por qué 2000 años sin un nuevo Dios, ¿no? O sea, ¿dónde quedó la capacidad poética de crear dioses de la antigüedad? ¿Por qué ya no se pueden crear? ¿Y en qué sentido se nos ha dejado con valores que ya no responden al mundo que hay bajo nuestros pies, ¿no? En fin, pero sí, buena observación, ¿no? Cómo hay una inversión en Nietzsche, ¿no? Y cómo, bueno, sí hay que reconocer que Schopenhauer en algunas cosas sigue estando muy todavía a la mano de la tradición estética de su tiempo. Y recordar, ¿no? Que fue alumno de Schleiermacher, aparte de Kant, ¿no? Digo, aparte de Fichte. Schelling, hablando de eso de mitología, él le daba un peso importante a la mitología. Decía que toda obra poética debería de tener una mitología apoyante. Y me recordó también lo que en clases pasadas decía que los idealistas en el fondo buscaban como una nueva religión. Sí, tal cual lo dice Schelling, ¿no? En el antiguo programa del idealismo alemán, ¿no? El programa es una nueva religión. Y llama la atención que incluso, o sea, ver cómo a pesar de las diferencias en los autores, reconocer cómo Schopenhauer se mueve en las mismas vecindades, ¿no? O sea, Schopenhauer, sobre todo el libro 4, es lo que iba a decir, y como los sabios de la India dicen, y como los sabios de la India dicen, y como los sabios, y como dice Buda en no sé qué, y como tal pasaje de la Biblia, ¿no? O sea, estar todo el tiempo yendo a estas mitologías, ¿no? Incluso él va a decir, son nuestros interlocutores, ¿no? O sea, en este campo, en el campo de la ética, el saber de esto se construyó en la mística, digamos, ¿no? Y nosotros le vamos a dar una nueva comprensión no religiosa a este problema, pero es el mismo problema, ¿no? Y abstracta, ¿no? Dirá acusar al final, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Ese valor de la mitología y que sigue, bueno, clarísimo en Nietzsche, ¿no? Y de ahí para el real, ¿no? En fin, entonces, seguimos, ¿no? Ahora sí entramos con libro 4, ¿no? La segundo abordaje de la voluntad, ¿no? Dice Schopenhauer, este libro puede verse como una ética, sí, pero habrá que entender que no existe tal cosa, piensa él, como una filosofía práctica, ¿no? Dice Schopenhauer, una filosofía práctica es un absurdo, ¿no? La filosofía siempre es teórica, ¿no? Una filosofía práctica, pensar que la ética es una filosofía práctica es como pensar que la estética, o sea, creer que leer un libro de ética te hace bueno, es como creer que leer un libro de estética te hace poeta o te hace músico, ¿no? Dice, pues no. O sea, tiene que ver con el carácter, que es una dimensión de la objetivación de la voluntad que aparecerá más adelante, ¿no? Entonces, una filosofía teórica, ¿no? Que va más bien a intentar hacer una topología de las formas en que se manifiesta la voluntad, ¿no? La forma en que opera la voluntad en general y en particular en su máxima objetivación, que es el ser humano, ¿no? Entonces, será, digamos, el tema de la ética para Schopenhauer será ese, ¿no? O sea, una ética descriptiva, una descripción del ethos o del carácter, o sea, de la forma en la que las objetivaciones de la voluntad se presentan, y no tanto una normativa que diga es que así se deben de comportar, ¿no? Schopenhauer incluso cuestionará que tenga algún sentido hacer eso, ¿no? O sea, si la razón es siervo de la voluntad, ¿qué sentido tiene que la razón te prescriba la voluntad algo? ¿No? Realmente la razón justifica la voluntad, pero ¿qué sentido tiene que le prescriba? Dice, habrá que más bien entenderla, ¿no? Y llevarla a la razón, ¿no? Podrías entender así el esfuerzo del libro 4, llevar a la razón, a la voluntad, eso es su carácter, en cómo se presenta en distintos caracteres, ¿no? Entonces, intentará este esfuerzo, ¿no? Estamos ahora en parágrafo 53, ¿no? Aquí va a haber varios que va a haber que leer o revisar con bastante cuidado porque están cargadísimos, ¿no?
de líneas importantes para entender este texto, ¿no? Entonces, dice, bueno, ahora está muy de moda hacer filosofía histórica, ¿no? ¿En quién está pensando? Está pensando en Hegel, ¿no? Obviamente es una crítica a Hegel. Pero dice, la filosofía realmente no es histórica, porque su objeto es ahistórico. ¿Cuál es el objeto de la historia? De la historia de la filosofía es el ser. En el caso de Schopenhauer, ¿cuál es el objeto de la filosofía? La voluntad. ¿Qué historia tiene la voluntad? La voluntad es atemporal, ¿no? Dice, todo lo cual se despacha sin rodeos al observar que hasta el instante presente ya ha transcurrido toda una eternidad, es decir, un tiempo infinito, en virtud de la cual todo lo que puede o debe de venir ya tiene que haber de venir. Esta frase es una calca, o después calcada prácticamente por Nietzsche, en el nihilismo europeo de fragmentos póstumos, que veremos al final del semestre, ¿no? Dice tal cual, si el mundo tuviera un fin, ese fin ya habría llegado. Si toda esta vida fuera para algo, ya habríamos alcanzado ese fin. Y esto es justamente lo que veremos aquí, va Schopenhauer a dar algunas de las pistas que luego dará forma a Nietzsche en el concepto del eterno retorno. Pero aquí está el primero. Todo cuanto ha de venir, ya ha venido, ¿no? Dice, bueno, claro, el tiempo no es determinación de la cosa en sí, sino del principio de razón o del velo de Maya, ¿no? Es solo una perspectiva, palabra otra vez importantísima para Nietzsche, ¿no? Y remata. Vamos a ir. Dice, el tema de la filosofía no es el de dónde viene el mundo, ni hacia dónde va el mundo, o por qué existe, sino solo por el qué del mundo, es decir, la que no considera las cosas según alguna relación, tal como devienen o desaparecen, en una palabra, según una de las 4 formas del principio de razón. Por el contrario, la auténtica filosofía tiene por objeto lo que todavía resta tras eliminar el modo de considerar conforme a ese principio, lo que se manifiesta en todas las relaciones, más de suyo no está sometido a ellas. La esencia del mundo es que siempre permanece igual, sus ideas. Al igual que el arte, la filosofía parte también del conocimiento, e incluso en este libro hallaremos que también esa disposición del ánimo es lo único que nos conduce a la verdadera santidad y a la redención del mundo. Entonces, semejante tarea para la filosofía. Si la obra del genio es contemplar la idea platónica, pareciera que Schopenhauer piensa que la obra del filósofo está un poquito más allá. La obra del filósofo está en percibir, describir, apuntar o no sé qué al qué del mundo. ¿Cuál es el qué del mundo? La voluntad. Si el tema del arte es la idea platónica, el tema de la filosofía es fundamentalmente la voluntad en sí mismo, el ser del mundo, digamos, su fundamento último. Ahora, notemos algo de pasada. Si ese es su tema, no quiere decir aquí Schopenhauer que la filosofía es fundamentalmente irracional, que la filosofía debe operar más allá de los límites del principio de razón suficiente. ¿No sería Schopenhauer, desde aquí, el primer gran filósofo continental? En el sentido del filósofo que critique la idea de demostración y piense en la idea de demostración o algo así. Piense que aquello que la filosofía busca no puede demostrarse porque no es racional, ¿no? Es un guiño interesante, ¿no? Que el objeto de la filosofía sea la voluntad, sea el qué del mundo, ¿no? Sigue, ¿no? Dice, bueno, el mundo como representación se abre a la voluntad su espejo, en el que reconoce a sí misma como progresivos grados de claridad y consumación, de los cuales el más elevado es el hombre, cuya esencia, sin embargo, solo recibe cada decisión mediante la sucesiva serie de sus acciones. Bueno, esto no importa. Pero lo importante es esto, ¿no? La voluntad se da a su espejo en la razón. O sea, la razón no es más que un espejo en que la voluntad se reconoce a sí misma. Entonces, al final, podríamos pensar que todo esto es un proceso, ¿no? En que
el hombre sería la culminación de este reconocimiento de la voluntad a sí misma, ¿no? ¿Cuándo de esa culminación? En el libro 2 de este libro, ¿no? El ser humano es capaz de reconocer que el mundo es voluntad y representación. ¿Dónde lo reconoce? En sí mismo, en su cuerpo. Entonces, dice, la voluntad en sí misma es una pulsión inconsciente e irresistible. Estamos en parágrafo 54. Gracias a la adición del mundo de la representación desplegado a su servicio, obtiene el conocimiento de su querer y de lo que sea aquello que quiere, lo cual no es otra cosa que el mundo, la vida, justamente como existe. La voluntad, aquí viene el y lo que la voluntad quiere siempre es la vida, dado que ella misma no es sino la presentación de ese querer cara a la representación. Así bien hacer una y la misma cosa, solo un pleonasmo, decir sin más la voluntad en vez de la voluntad de vivir. Voluntad de vivir es un pleonasmo para Schopenhauer, ¿no? O sea, es una pulsión irracional que solamente se quiere así. En términos de Heidegger, es la voluntad de voluntad. Es un querer que solo quiere querer, ¿no? Es una fuerza, una pulsión que es vida, pero vida solamente es la forma en la que esa fuerza se expresa en la representación. Entonces, es lo mismo, ¿no? Decirlo en esos términos. Cuando esté ahí la voluntad, también estará ahí la vida y el mundo. Seguimos. Bueno, viene el tema del individuo, ¿no? Desde luego vemos que el individuo nace y muere, pero el individuo solo es fenómeno, solo existe para el conocimiento sumido en el principio de razón, cuyo alias es el principio de individuación. De cara a este conocimiento, el individuo recibe su vida como un regalo, sale de la nada, sufre merced de la muerte, la pérdida de ese regalo y lo retorna a la nada. O sea, piensa Schopenhauer, el individuo es un fenómeno de la voluntad, una forma en que la voluntad se presenta. Pero la muerte del individuo en nada afecta a la voluntad, ¿no? O sea, como decíamos, si la muerte de una mosca no afecta a la idea platónica de mosca, mucho menos a la voluntad en general, ¿no? O sea, nosotros vamos y venimos y la voluntad persiste eternamente. Suena como que se dice que la voluntad es un demonio. Puede parecer así, y es lo que decíamos la clase pasada del pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Hacia la voluntad, ¿no? Y vamos a ver una imagen. La más sabia de todas las mitologías, la hindú, expresa esto dando a Shiva, el dios que simboliza la destrucción y la muerte, tanto como a Brahma, el mismo tiempo como atributos. Bueno, aquí resumiendo a grandes rasgos, ¿no? Dice, la mitología de la India muestra esta sabiduría en el hecho de que las tres deidades fundamentales de la tradición de la tradición hinduista son Brahma, el dios de la creación del universo, Vishnu, el dios del sostenimiento del universo, y Shiva, el dios de la destrucción y representación del universo. Y de hecho, la representación típica de estas deidades se le llama la Trimurti, o las tres rostros, que es una estatua, una representación en una estatua en que se muestran las tres como tres momentos del mismo fenómeno. El nacimiento, el sostenimiento de la vida y la reabsorción son lo mismo, ¿no? Y dice, y por eso en Shiva coincide tanto el collar de calaveras, aquí habrá que reconocer que se equivoca Schopenhauer, el collar de calaveras lo lleva Kali, ¿no? La consorte de Shiva, ¿no? La Kali danzante para ser exactos, ¿no? Y el linga, ¿no? El Shiva linga es una imagen complejísima porque para cualquier observador no educado, ¿no? Es un falo, ¿no? Es una imagen fálica que se cuelga se ve en el cuello y que es parte, como los cristianos usan la cruz, los Shaivas usan el linga, ¿no? El Shiva linga. Ahora, si tú le dijeras a cualquier Shaiva, oye, ¿eso es un pene? Te dirían, no, eso es la actividad de Shiva, ¿no? Entonces, dice aquí Schopenhauer, lo que pasa es que Shiva lleva tanto la fuerza de la procreación
como la fuerza de la destrucción, porque es lo mismo, nacer y morir es parte del mismo proceso. Y esto, bueno, avanzará quien conoce las tradiciones de la India, sobre todo las tradiciones del culto a Krishna y demás, se imaginará a dónde va, ¿no? Va hacia la Bhagavad Gita, ¿no? En que va a aparecer el famoso mito sobre la vida y la muerte en la tradición Vaishnava, ¿no? En el culto a Vishnu, ¿no? Pero bueno, tengámoslo presente porque va a aparecer después, ¿no? Pues a la naturaleza no le importa sino únicamente la especie, por cuya conservación cuida con ahínco mediante el ingente exceso de semillas y el enorme poder del instinto de fecundación. Otra vez lo que decíamos, ¿no? O sea, la naturaleza solo se preocupa por la especie y la especie garantiza con el instinto de fecundación, ¿no? La imagen horrible de esto, pensemos en los cuyos, ¿no? Los cuyos no brincan, los cuyos no corren, no hacen nada, son solamente carnita que están ahí, ¿no? Lo único que los mantiene existiendo es que se reproducen como locos, ¿no? Entonces, obviamente a la naturaleza no le importa el cuyo particular, ¿no? Aunque a nosotros sí, pero le importa la especie, porque el cuyo sigue existiendo. Se lo comen en Perú y no se extingue, ¿no? Algo hace el cuyo bien que persiste, aunque el fenómeno del cuyo, o sea, el cuyo particular, no persiste, ¿no? Viven, en los mejores casos, un par de años y se mueren, ¿no? Entonces vemos esta imagen, ¿no? Dice Schopenhauer, lo que mejor refleja esto es la planta. En el fondo, esta solo es la continua repetición del mismo impulso, de una fibra más simple que se agrupa en hoja y en rama. Es un agregado sistemático de plantas homogéneas que sostienen mutuamente, cuya continua regeneración es un único impulso para satisfacer cabalmente. Este impulso asciende por medio de la escala gradual de la metamorfosis hasta convertirse finalmente en flor y fruto. Pensemos en la planta, ¿no? Piensen en las plantas alrededor de su casa, ¿no? Siempre llegan el vecino chismoso que manda a llamar a la delegación y podan el árbol y lo dejan horroroso. ¿Qué hace el árbol después? Crece otra vez. Y entonces llega la delegación y lo corta. Y crece. Llega la delegación y lo corta. Y crece. Piensa Schopenhauer, la planta es la mejor manifestación de esto. Ese árbol tiene individualidad. No, todas sus ramas las pierde cada año. Pero el impulso del árbol se mantiene. Por más que ya no es este árbol que tú conociste de niño, porque ya lo podaron todo. El impulso de la arboreidad se mantiene, digamos, ¿no? Y eso mismo, dice Schopenhauer, pasa con todo lo vivo. Igual nosotros, igual lo humano, aunque desde nuestra representación no lo podamos reconocer, o nos cueste reconocer que no somos más que ramas en el árbol de la humanidad o de lo humano, ¿no? Hay esto lo ilustra perfectamente. Al final del sentido de la vida de Monty Python hay un corto sobre esto, ¿no? En que está una hoja que seca, que se cae, ¿no? Y entonces la otra hoja empieza a llorar por ella, ¿no? Es que, ¿cómo no? ¿Qué voy a hacer sin ti? Y se cae también, ¿no? Y así rebasa que se caen todas las hojas del árbol, ¿no? Pero muestra esta impresión, ¿no? De las hojas del árbol. Y ahora viene otro punto. Aquí otra vez volvemos a la idea del eterno retorno, ¿no? Bueno, antes de eso el sueño, ¿no? En lo que atañe a la conciencia individual asociada al cuerpo individual, esta se ve totalmente interrumpida cada día por el sueño. El sueño profundo no se distingue de la muerte, hacia la cual a menudo supone un mero tránsito, como por ejemplo cuando uno se congela, por el presente de su duración, sino por el futuro, o sea, por el despertar. La muerte es un sueño en el cual queda olvidada la individualidad, todo lo demás despierta de nuevo, o más bien sigue despierto. Esta imagen es bellísima. ¿Qué es morirse? Dormir. Interrumpir el flujo de la individuación del yo. O sea, cuando duermes profundamente y no estás soñando, no está tu yo consciente de tu individualidad. Dice Schopenhauer, lo mismo es morir. Es igual. La humanidad sigue, pues sí, ¿no? O sea, si te preocupa tu muerte porque, es que mi yo se va a interrumpir, ¿qué voy a hacer, no? Pues güey, cada que te duermes interrumpe tu yo. ¿Qué te preocupa? ¿No? O sea, Schopenhauer vuelve un poco a la escuela epicúrea, ¿no? De la reflexión filosófica sobre la muerte, ¿no? O sea, bueno, la muerte, ¿qué te preocupa, no? Si, pues no, o sea, tu yo no se interrumpe completamente, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema, no? Dice Schopenhauer ahora un punto importantísimo. El tiempo de la voluntad es solamente el presente. La voluntad solamente existe en el presente.
El tiempo, como sabemos, ¿no? Evidentemente, es parte de la dimensión de la representación, ¿no? Es una de las intuiciones puras del entendimiento. Entonces, en la voluntad no hay tiempo, hay un puro presente. Dice, en realidad, el tiempo puede entenderse como un círculo. Imaginaos un planeta que va girando, pero que va pasando por un portal que no se mueve. Ese portal se llama ahora. Y es la representación en la que percibe este movimiento, ¿no? En que va pasando, pero lo único que existe para la voluntad es el ahora, ¿no? Dice Schopenhauer, ¿no? Relatando, la Tierra da vueltas del día a la noche, el individuo muere, pero el sol brilla sin cesar en un eterno mediodía. ¿No? O sea, la voluntad es un eterno mediodía. No va a ningún lado, no viene de ningún lado, solamente es. Es la representación la que crea la idea de que pasa el tiempo. Esto también es importante, ¿no? Habrá una tensión brutal cuando veamos el semestre que viene tradición budista, ¿no? El budismo va a manejar dos grandes temporalidades, ¿no? La temporalidad más amplia, o sea, una temporalidad que es tan grande y tan abismosamente amplia que pierde sentido, y una no temporalidad que está basada en la eternidad del instante. Entonces, o todo pasó hace 70,000 o está pasando ahora, ¿no? O sea, y con ello decía el Sacros, por eso en la India no hay historia. La India tiene crónicas de cosas que han pasado, pero no pueden crear una historia, porque para ellos no existe el tiempo cristiano que va a algún lado. Si tú le preguntas a alguien en la India, ¿y el reinado de él cuándo fue? Te va a decir, pues pasó antes. ¿Pero cuándo? O sea, ¿cuál fue primero? No, pues pasaron. Porque los kalpas no son, o sea, el tiempo no necesariamente es sucesivo. Hay tiempos simultáneos en que hay distintos universos a la vez. Entonces, pues, ¿cuándo fue el reinado? O por ejemplo, ¿cuándo se creó el universo? Decía ella, ¿no? Dirían, bueno, se creó muchas veces, ¿no? Una vez se creó porque Shiva hizo esto, y otra vez se creó porque no sé qué, y otra vez cayó un huevo en el mar, y otra vez pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, y tú vas a decir, ¿y cuál fue primero? Te vas a decir, pues esta pregunta no tiene sentido. ¿Cómo que cuál fue primero? O sea, ¿cómo que qué universo fue primero? O sea, y en los textos de la India, por ejemplo, en los textos budistas, por ejemplo, el bellísimo e importantísimo Sutra del Loto, ¿no? Hay un episodio muy bello en que están, Buda alcanza el supremo despertar y está en una asamblea con todas las criaturas del universo, ¿no? Entonces, una asamblea y Buda da una prédica y entonces por todos los universos llueven lotos azules, ¿no? Llueven lotos azules por todos lados. Y entonces uno de los alumnos le pregunta a un alumno muy viejo, ¿no? Le dice, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué es esto? ¿Tú entiendes qué es lo que está pasando ahora? Y él le dice, sí, yo he visto a Buda hacer esto infinitas veces. Dice, y todas esas veces tú has estado ahí, solo que no lo reconoces. Tú vives todo en un tiempo lineal de la causalidad. La realidad es que esto ha pasado infinitas veces y todas las veces ha habido un maestro que ha sido así y un alumno que le ha preguntado y ese alumno eres tú, pero no lo recuerdas. Y lo que tienes que hacer es ser consciente. Entonces, hay un juego con la temporalidad, ¿no? En esa tradición y que aquí Schopenhauer va a traer a la discusión filosófica muy interesante, ¿no? El único tiempo que existe para la voluntad es el ahora. El pasado y el futuro son ilusiones de la representación que se sobreponen a este eterno mediodía, ¿no? Y con ello, todo lo que pasa en el pasado y el futuro igual, ¿no? O sea, si nos vamos a morir o si nacemos, eso existe en la representación, en el mundo de la voluntad. No tiene mucho sentido hablar en esos términos, ¿no? Y aquí vendrá, ¿no? La imagen de la Bhagavad Gita, ¿no? Dice Schopenhauer. Pues digo, aquí se me ofrece esto, quien mejor lo mostró fue Krishna en la Bhagavad Gita, ¿no? La Bhagavad Gita es el texto fundamental del culto a Krishna, ¿no? Vamos a, ¿no? Ya dijimos, hay tres figuras fundamentales en la tradición de las deidades de la India, ¿no? Brahma, que es el dios de la creación, que no tiene culto. O sea, realmente hay 1 o 2 templos a Brahma en toda la India. O sea, hay muchas explicaciones por qué, pero el punto es que la función de la creación no es importante en la tradición de la India. Los 2 cultos importantes son el Vaishnava, o sea, el culto a Vishnu,
que es el sostenimiento del universo, y el culto a Shiva, o a la disolución, destrucción o reabsorción del universo, ¿no? Son los dos grandes cultos. O sea, la mayoría de los cultos en la India o van a ser Vaishnavas o van a ser Shaivas, ¿no? Los Vaishnavas todos ellos suelen explicar que Vishnu se ha presentado históricamente de muchas formas o con muchos avataras, ¿no? Y uno de los avataras más importantes es Krishna. Pues Krishna, de hecho, la tradición, sería Vishnu, o una de las formas en que Vishnu se presentó históricamente, ¿no? Y entonces el culto a Krishna, que es uno de los cultos más importantes, ¿no? Que bueno, incluso en Occidente se popularizó en los años 60, 70, ¿no? Y todavía hay mucha gente que es Hare Krishna o que es parte del culto a Krishna. Un texto central tendrá como guía de enseñanzas, ¿no? Y de producción artística, poética, las historias de la vida de Krishna, ¿no? Desde que era niño, la historia de las gopis cuando les espía que se bañan y todo ese rollo, ¿no? Pero la más importante va a ser la Bhagavad Gita, ¿no? Ustedes están bueno, no matáis. La Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita cuenta la siguiente historia, ¿no? Dos reinos que han tenido una relación fraterna durante muchísimo tiempo se van a guerra, empiezan una guerra, ¿no? Y en esta guerra van a combatir amigos con amigos, hermanos con hermanos, primos con primos, ¿no? Gente que se quiere, pero que por X razón ha quedado confrontados en sus dos pueblos, ¿no? Uno de los gobernantes de uno de estos pueblos es Arjuna. Arjuna está consternado por la guerra, ¿no? Y al llegar el momento de la guerra, Krishna les presenta una división. Dice, yo no puedo tomar partido, pero lo que puedo hacer es, uno de ustedes podrá pelear con mi ejército, este es Krishna maduro, ¿no? Y otro pelearé yo con él, ¿no? Entonces, el otro elige al ejército y Arjuna se queda con Krishna, ¿no? Entonces está Arjuna pues, intrigadísimo, ¿no? Imaginemos una versión de la India de la batalla del Señor de los Anillos, ¿no? Están dejándose venir todos contra todos, ¿no? Está en ese momento y él dice, güey, pero es que todos somos amigos y él era mi primo y yo tengo experiencias con él y lo quiero mucho. ¿Por qué tenemos que matarnos ahora, no? Dice, tal vez lo mejor sería parar la batalla. Y entonces Krishna le dice, no tiene sentido. Dice, porque tu voluntad no puede interponerse en el destino. Y bueno, hay una larga discusión, ¿no? Y en uno de los episodios muy interesantes, Krishna le dice, ¿quieres ver el mundo como yo lo percibo, no como tú lo percibes? O sea, ¿cómo se ve el mundo más allá del velo de Maya? Y le dice, sí. Entonces le muestra, ¿no? Y en ese mundo, Krishna está convertido, no recuerdo si era Krishna o otra criatura, bueno, una criatura que es una especie de monstruo gigante y lo está devorando todo, ¿no? Que sería la muerte, ¿no? Dice, para mí, todo esto ya pasó. O sea, yo ya sé cuál es el desenlace y no hay otro desenlace posible. Tú crees, por tu fijación a tu ego, que tú puedes intervenir y cambiar esto, pero no se puede. Esto ya pasó. Y yo ya vi que ya pasó, porque yo puedo ver más allá del velo de Maya, de la temporalidad, y reconocer que esto ya se consumó y que es el único camino posible. Entonces dice Schopenhauer, ahí está, ¿no? Dice, lo que tienes que hacer es afirmar, aceptar que así es, ¿no? Esa sería, digamos, o una interpretación al menos de estos pasajes de la Bhagavad Gita, ¿no? De la historia de Krishna, ¿no? Dice Schopenhauer, la Bhagavad Gita es el perfecto ejemplo de la afirmación de la voluntad, de lo que sería afirmar la voluntad. Les leo, ¿no? Finalmente, este punto de vista llegaría a muchos hombres si su conocimiento marchase al unísono con su querer, es decir, si estuvieran en situación de volverse transparentes para consigo mismos, al margen de aquella ilusión. Pues la cara del conocimiento, esta es el punto de vista de la afirmación de la voluntad de vivir. La voluntad se afirma a sí misma, significa que, aun cuando su objetivación, esto es, el mundo o la vida, le sean dada clara y cabalmente su propia esencia como representación, este conocimiento no estorba en modo alguno su querer, sino que esta vida, así conocida, también es querida como tal por la voluntad, tal y como lo viene siendo, sin el conocimiento en cuanto pulsión ciega, solo que ahora lo es con conocimiento de modo consciente y reflexivo. Entonces, la primera opción que Schopenhauer ve, si tú descubres o accedes a este conocimiento filosófico en la naturaleza de la voluntad, tienes dos opciones. Una, afirmarla. Esto es, reconoces que el móvil de todo lo que es una pulsión sin límite que todo el tiempo busca saciarse, una voluntad
pero que es insaciable y que siempre será mayor el sufrimiento que el placer en este balance. Y sabiendo eso, aún así dices, lo acepto, acepto este mundo como es, y de hecho pliego mi saber a esa voluntad. Esa acción es afirmar la voluntad de vivir. Esa es la acción de Arjuna. Eso es lo que Krishna le pide a Arjuna. Reconoce que es inevitable que los hermanos maten hermanos. Reconoce que es inevitable que la guerra desgarre sus dos reinos. Reconoce que ese deseo es insaciable y que aún la paz será un breve lapso para la nueva guerra. Acepta eso y juega tu rol en eso sabiéndolo. Eso es lo que le pide Krishna a Arjuna. Y eso es lo que es la afirmación de la voluntad de poder. En términos de Nietzsche, decir sí de nuevo al mundo, con todo su dolor, con todo su sufrimiento, con todo su aburrimiento, decir sí. El noble decir sí. Eso es la obra de la afirmación de la voluntad de poder. Es una de las posibilidades del que reconoce este mundo en su naturaleza volitiva, ¿no? Lo contrario de ello es la negación de la voluntad de vivir. Se muestra cuando aquel conocimiento pone término al querer, pues entonces los fenómenos individuales, conocidos ya, no actúan como motivos del querer, sino que el conocimiento global de la esencia del mundo acontece por la comprensión de las ideas. Ese conocimiento que refleja la voluntad se convierte en aquel aquietador de dicha voluntad, y hace que ésta se anule a sí misma. Cabe esperar que estos conceptos completamente desconocidos, tan difíciles de comprender, se estén usando genérica, se clarifiquen al exponer los fenómenos. Entonces, dice Schopenhauer, existe un conocimiento vital. Eso hay un conocimiento racional, ¿no? El conocimiento de la representación. Este es un conocimiento vital, un conocimiento que desde la representación logra acceder a la naturaleza misma de la voluntad. Con este conocimiento vital podemos hacer dos cosas: aceptar la voluntad en su naturaleza fatal o negarla. La obra de Arjuna o, luego veremos, la obra de Buda, ¿no? Los únicos dos caminos que quedan, ¿no? O la obra de la Zeta en general, ¿no? O en términos también Schopenhauer, la obra de Jesús, ¿no? O la obra de Adán o la obra de Jesús. Al final va a decir, ¿no? O sea, o el que acepta el querer, a pesar de que sea un vacío sin fondo, o el que reconociendo su naturaleza de vacío sin fondo, decide negarlo, decir, no, yo no juego este juego, ¿no? En esta dicotomía nos deja en parágrafo 54. 55, entramos al tema de la libertad. Dice Schopenhauer, ¿la libertad existe? Dice, sí. Si ser libre es ser sin limitaciones, sin determinaciones, evidentemente la voluntad es libre, ¿no? Pero en el mundo de la voluntad, libertad y necesidad son lo mismo, ¿no? O sea, la libertad, nada determina la voluntad, porque es un en sí, porque es algo incondicionado, porque está más allá del mundo del principio de razón. No hay sentido preguntar por qué a la voluntad, solamente es. Y en ese sentido es libre, pero su libertad es lo mismo que la necesidad, ¿no? Porque no, sería la única, digamos, posible. En el campo de los humanos, ¿hay libertad? ¿No? Dice, existe una idea de libertad. ¿Tú crees que eres libre cuando, por ejemplo, tú crees que no eres libre cuando, vamos al ejemplo de la adicción, ¿no? Tú no quieres comerte toda la bolsa de galletas, pero te la comes. Entonces ahí sientes que hay una pulsión que te coerciona, ¿no? Y dices, chin, es que eso no soy libre, aquí hay una fuerza ajena que me obliga a hacer esto, ¿no? Y crees que eres libre cuando tú decides, ay, ¿sabes qué? Ya no empiezo con una bolsa de galletas, no importa, tal la dieta, no importa, ¿no? Dice Schopenhauer, hay una gran diferencia de hacer, hay una diferencia de saber. O sea, en un caso tú sabes por qué lo haces, o sea, reconoces los motivos que te impulsan a hacer eso, y en otro caso no. Esa es la única diferencia de libertad. O sea, la libertad solo es una referencia de perspectiva o de conocimiento. Realmente, las dos acciones están igualmente determinadas, ¿no? Schopenhauer llega al extremo de decir
Está la cita. Bueno, dice aquí está, ¿no? La conducta del hombre se podrá calcular en el futuro como un eclipse de sol o de luna. Porque es igualmente determinada, ¿no? O sea, la conducta humana está completamente determinada. Porque pasa en el mundo de la representación. Y todo el mundo de la representación está completamente determinado por el principio de razón suficiente. Entonces, toda conducta está determinada. Tú crees que eres libre o no según el conocimiento que tengas de tus motivos. Pero igualmente está determinado. Habrá un día, dice Schopenhauer, en que nos sean claros todos los motivos y todos sepamos que realmente no somos libres, ¿no? Ahora dirá Schopenhauer, realmente la única libertad posible para el ser humano se encontrará en el momento en que pueda reconocer los impulsos o los motivos con que se presenta la voluntad en sí y pueda obrar en sentido contrario. A este tipo de libertad, Schopenhauer dice, le podemos llamar liberación. Empezamos a pensar hacia qué tipo de categorías está llevando el tema de la liberación, ¿no? Bueno, a este fenómeno, a esta forma de conocer, le llama Schopenhauer conocimiento transformado. Es un conocimiento que deja de ser simple siervo de la representación, de la voluntad, y se vuelve en su contra. Esa es la transformación de ese conocimiento, ¿no? Y será una anomalía en el mundo, ¿no? O sea, si todo el mundo es voluntad, ¿cómo hay algo que opere en contra de la voluntad? ¿No? Será un acontecimiento anómalo o externo al mundo, en algún sentido, ¿no? Voy un poquito más rápido. Dice en 57 es sobremanera interesante también, ¿no? Sí, 407. Aquí está. Voy leyendo, ¿no? Dice, así una existencia considerada únicamente desde una perspectiva formal es una continua participación del presente hacia el difunto pasado y un continuo morir. La vida es nuestro cuerpo, solo es un morir permanente, detenido, una muerte continuamente demorada, e igualmente la actividad de nuestro espíritu es un aburrimiento permanentemente diferenciado. Todo su ser se cifra en querer ambicionar, comparable a una sed insaciable. Pero la base de todo querer es la menesterosidad, la carencia, o sea, el dolor, al que está relegado originalmente y merced a su esencia. En cambio, si le faltan objetos del querer, cuando una satisfacción excesiva le priva de ellos, entonces le invade un pavoroso vacío, un atroz aburrimiento. Este es un constante anhelar, ¿no? Y la mejor expresión de ella es, ya le dijimos, el alimentarse, ¿no? El alimentarse muestra esta naturaleza constante del anhelar, ¿no? O sea, comemos, nos da hambre, comemos, nos da hambre, comemos, nos da hambre, comemos, nos da hambre. Dice, las más de las especies pasan su vida perdidas en el deseo de alimentar, ¿no? Están todo el tiempo buscando alimento y en eso se les va la vida, ¿no? En buscar qué comer, ¿no? Pensemos, muchos animales su vida transcurre así, ¿no? Los seres humanos tenemos el placer o la desgracia de poder saciar muchas veces nuestra alimentación sin gastar toda nuestra fuerza. Pero cuando comemos y saciamos eso, viene un problema, el aburrimiento. Si ya no queremos nada, ¿ahora qué hacemos? Yo quería comer, ya comí, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué sigue? Dice, entonces, los seres humanos padecemos del aburrimiento e inventamos 1000 herramientas para eso, ¿no? Dice, entre ellas la sociabilidad, ¿no? Entonces, buscamos a otros para que nos entretengan en lo que nos vuelve a dar hambre, ¿no? Y que volvemos a querer algo, ¿no? Y bueno, Schopenhauer dirá, ¿no? Dice, ¿qué cantidad de ocio hemos inventado, ¿no? Y jugar cartas y vamos a jugar fútbol, algo que nos distraiga, en lo que nos volvemos a desear algo, ¿no? Porque la vida es o anhelo o aburrimiento. Solo se mueven estas dos dinámicas, ¿no? Dar un ejemplo de Schopenhauer brutal, ¿no? Dice, es tal el grado que el sistema penitenciario de Filadelfia ha usado como castigo aislar a la gente. No les quita la comida, nada más los deja morir de aburrimiento. Y mucha gente ha sido llevada a la locura por esto, ¿no? Llama la atención
Y bueno, dice Schopenhauer, ¿no? Este castigo, el aburrimiento, es uno de los calvarios de la vida burguesa, ¿no? El burgués padece porque se aburre, ¿no? Si no trabaja, pues, y no está persiguiendo todo el tiempo la subsistencia, tiene que enfrentar el aburrimiento, ¿no? Entonces, 58, bueno, va a reconocer la dicha o el placer es siempre algo negativo. O sea, el placer no es otra cosa, piensa Schopenhauer, que la suspensión del dolor. Y con ello, el placer siempre es breve. El dolor es lo constante y el placer o la dicha solamente es una interrupción en el dolor. Entonces, la dicha eterna es imposible para el ser humano, a menos que encontrara algo que saciara por completo su voluntad. Que parece hasta ahora en general imposible, ¿no? La felicidad nunca va a ser duradera, dice Schopenhauer, porque siempre será solamente un descanso entre episodios de dolor. Habla, bueno, en 60 las formas de afirmar la voluntad, ¿no? Dice, afirmar la voluntad es afirmar el cuerpo, porque el cuerpo es la objetivación de la voluntad, ¿no? Y esto no es más claro que en los genitales del instinto sexual, ¿no? Leo en 427, ¿no? Dice 427, aquí está. Los genitales están subordinados simplemente a la voluntad y en modo alguno al conocimiento, en mucha mayor medida que cualquier otro miembro externo del cuerpo. La voluntad se muestra aquí casi tan independiente del conocimiento como en sus partes más, como en esas partes que sirven con ocasión de meros estímulos. A la vida vegetativa, a la reproducción, en las que la voluntad actúa tan ciegamente como en la naturaleza inconsciente. O sea, Schopenhauer piensa que lo más volitivo de nuestro cuerpo es la objetivación del instinto reproductivo, que son los genitales. Y con ello sería, o sea, podríamos aquí ver dos dimensiones, ¿no? Sería, dos dimensiones del cuerpo. Sería el sistema digestivo, que sería la objetivación del instinto de alimentarse, y el sistema reproductivo, que sería la objetivación de la voluntad de procrear, ¿no? Estas dos fuerzas, y sobre todo la de procrear, se vuelve completamente irracional, ¿no? Y es un impulso orgánico que excede por mucho. Y aquí vuelvo otra vez sobre el tema del Shiva Linga, ¿no? O sea, que es esa fuerza irracional, por eso los Shaivas usan esta imagen para simbolizar Shiva, que es el falo, ¿no? Porque simboliza a la voluntad, digamos, ¿no? A la fuerza de la voluntad que va siempre ciegamente, y por eso Shiva lleva tanto la fuerza de la voluntad, se afirma, como la negación de la voluntad, que sería el collar de calaveras, ¿no? 61 dice, bueno, no es tan importante eso. 62 me interesa mucho, a lo mejor pasada porque ya tenemos poco tiempo, pero sí está bastante interesante, ¿no? Aquí va a ser una teoría sobre el derecho, una cosa rara, ¿no? Yo nunca había pensado eso en Schopenhauer, ahora que volví a revisarlo me lo encontré y es muy interesante, ¿no? Dice, el problema es que al autoafirmar nuestra voluntad solemos requerir negarla de otro, ¿no? O sea, yo para autoafirmar mi voluntad, por ejemplo, de alimentarme, pues te tengo que quitar lo que tú estás comiendo y comérmelo yo, ¿no? Y ese deseo constante me lleva a arrebatarle a otros, ¿no? Pero esta es la forma más fundamental de la violencia. O sea, esto es lo que Schopenhauer entiende por violencia, ¿no? O bueno, es lo que entiende por injusticia. La injusticia se ejerce o a través de la violencia o a través de la astucia. O sea, o te engaño para que lo hagas, o te obligo, o te coerciono a que lo hagas, ¿no? Para que una voluntad se interponga en otra. Y que una voluntad se interponga en otra, dice Schopenhauer, es lo mismo que decir que un cuerpo se interponga en otro. Por eso, la máxima forma de violencia es el canibalismo. Porque es la más explícita afirmación de una voluntad por encima de la otra, o de un cuerpo por encima del otro. Y de ahí va el asesinato, la mutilación. Curiosamente, Schopenhauer no piensa en la violación, ¿no? Que sería un ejemplo evidente, ¿no? Pero piensa después de eso la esclavitud, ¿no? En que se extrae no el cuerpo, sino se extrae el cuerpo, pero se le somete para ser usado, ¿no? Y finalmente el extremo sería el robo, ¿no?
O sea, cuando yo me meto con tu propiedad, estoy violentando tu cuerpo porque la propiedad, y es una teoría muy en boga en su tiempo, es la ampliación del cuerpo, ¿no? O sea, y con ello Schopenhauer piensa, tú solo tienes, y es una idea de Locke, aunque luego hecha famosa por Proudhon y finalmente por nuestro queridísimo Emiliano Zapata, ¿no? Tú solamente puedes ejercer propiedad sobre lo que trabajas, porque es solo sobre ello en lo que se refleja la voluntad de tu cuerpo. O sea, de algún modo tu cuerpo se amplía con el trabajo. Por ejemplo, si tú trabajas la tierra, en esta hectárea de tierra, tienes un derecho por la actividad de tu cuerpo. Puedes, en términos de Proudhon, puedes poseer la tierra. La tierra se posee por el trabajo, pero la propiedad tiene que ver con tener algo sin poseerlo, o sea, solamente por un derecho legal y no por la acción de tu cuerpo sobre la cosa, ¿no? Y entonces dice Schopenhauer, cualquier forma de violencia contra el cuerpo, desde el canibalismo hasta el robo a la propiedad, es una injusticia natural o moral, o sea, que depende de la propia naturaleza de la voluntad, o de la objeción de la voluntad, y con ello, Schopenhauer, algo interesantísimo a decir, es completamente legítimo, completamente justo la autodefensa. Si a ti alguien te roba y te defiendes, es completamente justo, porque ya hay una violencia contra tu voluntad previa, ¿no? Entonces, aquí sería interesante estudiar a Schopenhauer en la legitimidad de la autodefensa, ¿no? Dice, el Estado nace bajo la idea de que en vez de que sea la autodefensa el fundamento de la protección contra la injusticia, sea un castigo previo, que se pongan todos de acuerdo y nazca el derecho penal, ¿no? Se contrapondría a la autodefensa porque el castigo se define antes, pero dice, el problema es que el Estado nunca logra plenamente sus funciones, ¿no? Nunca logra plenamente garantizar esta protección contra la injusticia, ¿no? Llama la atención, ¿no? Veíamos con Schelling, veíamos un poquito eso, y acá vuelve a aparecer esta beta-ácrata de esta época de los filósofos y cómo van a influenciar, ¿no? O sea, cómo de aquí abrevarán Proudhon, abrevará Max Stirner y abrevará también Plotino Rodacanati, ¿no? Que va a venir a México con estas ideas, ¿no? Y bueno, Schopenhauer rematará diciendo, pero ok, ese es un problema de justicia temporal. Hay una justicia más grande, que es la justicia eterna. Y esa justicia no hay forma de superarla, porque en ella viene el castigo. Y es que el agresor nunca reconoce, en cualquier violación de la justicia, que si bien además el principio de individuación, toda violencia que haces, te das a ti mismo, porque todos somos voluntad. Entonces, toda negación de la voluntad también se niega a ti, ¿no? Un poco. Dice, y ese castigo, dice aquí en 453, les leo rápido la cita para 453, ¿no? Claro, aquí está. Así pues, quien llega hasta mencionado conocimiento le quedará claro que como la voluntad es el en sí de todo fenómeno, el tormento infligido sobre otros y experimentado sobre uno mismo, lo malo y el mal siempre atañen a uno y el mismo ser, aun cuando solo fenómenos que se presenten lo uno y lo otro existen como individuos totalmente distintos e incluso se hayan separados por el tiempo y el espacio distantes, ¿no? Esto es algo muy interesante. ¿Qué está aquí? El verdugo y la víctima se identifican. ¿Qué está aquí Schopenhauer intentando expresar? La teoría del karma. Toda acción, ¿qué significa karma en las expresiones de la India? Karma literalmente significa causalidad en la acción, en sánscrito. La idea es que cuando tú haces algo, todo lo que tú hagas, de algún modo deja un residuo. Pensando en las tradiciones budistas, deja un residuo, pero no en ti, porque tú no eres un yo sustancial. Entonces deja un residuo en el cosmos. Entonces, digamos, si tú maltratas a gente, el mundo se hace más violento. Si tú robas, legitimas robar. Si tú, ¿no? Entonces va quedando un residuo. Imaginemos como un sartén que usamos mucho y va quedando cochambre, ¿no? Y poco a poco ese cochambre va determinando cómo ese sartén funciona, ¿no? En este caso, cómo el universo funciona, ¿no? Entonces, el karma, digamos, se acumularía en el cosmos y caería sobre la misma dimensión, que sería la voluntad, ¿no? Por eso dice, o sea, el que reconoce el conocimiento transformado se da cuenta
que de hecho, pues el individuo solamente existe en el campo de la representación, entonces que toda agresión que cometas, la cometes contra el mismo principio, que es la voluntad. Entonces, podríamos considerar que la voluntad que describe Eisenhower es como una explicación de la maldad que hay en el mundo. No, porque no tiene, o sea, porque aquí podemos ver lo contrario, ¿no? O sea, diría, pues desde la comprensión de la voluntad, pues, ya no tendría sentido hacer cosas malas, ¿no? Agredir otra voluntad, porque reconocerías que es agredirte a ti mismo. Hay que reconocer, la voluntad no es ni buena ni mala, ¿no? Veremos más adelante, va a explicar el concepto de bondad y de maldad, pero va a decir, bondad y maldad dependen solamente de la percepción de los individuos. Dice tal cual, adelantándonos. Bondad es que favorezca tu voluntad, ¿no? O sea, ay, qué bueno que pasó esto. Quiere decir que favorece lo que tu voluntad, a donde quería ir tu voluntad. Ay, qué malo que pasó esto. Quiere decir que se puso un freno a tu voluntad, ¿no? Pero lo que es bueno para uno, ser malo para otro, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes decir, ay, qué bueno que nos separamos porque entonces ya puedo salir con esta otra persona. O ay, qué malo que nos separamos porque entonces ya siempre estar solo. Es la misma cosa, pero según distintas voluntades o distintas motivaciones de la voluntad, se presenta como algo bueno, como algo malo, ¿no? Otra idea budista, ¿no? Que el bien y el mal son ilusiones del sujeto. Que no hay ni cosas buenas ni cosas malas, ¿no? O que esas categorías son categorías humanas, ¿no? En fin, reconozco que creo que no nos va a dar tiempo de terminar, ¿no? Creo que sí está bastante pesado. Pero, bueno, ¿no? Próxima clase, nos quedamos en el parágrafo 60 de 64 a 71, ¿no? Si puedan leer para la clase que viene. Y les voy a dar todo lo de Nietzsche. Bueno, les voy a decir qué es de Nietzsche, pero probablemente empecemos tal vez con la biografía de Nietzsche nada más. O sea, poquitas cosas de Nietzsche. Pero bueno, para que lo vayan teniendo presente, ¿no? Entonces, de Nietzsche, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a ver los primeros 5 apartados de Nacimiento de la Tragedia. Vamos a ver, échenle un ojo si ponen una biografía de Nietzsche. Yo creo que si él decía que toda filosofía es autobiografía, pues con él sería el primero porque hay que aplicar este principio. A mí me gusta una resumida y de un profesor de aquí de la facultad, en El nombre de Dionisos, el primer capítulo en El nombre de Dionisos de Herbert Frey. Está muy bien, es una biografía bastante buena de Nietzsche, yo creo. Breve, y bueno, son como 30 páginas, ¿no? Se lee fácil. Les puedo dar una idea de él, ¿no? Está también la clásica de Safransky, ¿no? Pero bueno, échenle un vistazo a la biografía de Nietzsche para que se hagan una idea de dónde viene todo lo que él dice. Nacimiento de la Tragedia y Más allá del bien y del mal. Vamos a ver, aquí tengo anotados, vamos a ver. Sartre, esto, Junger. Aquí está. Vamos a ver los siguientes parágrafos. De Más allá del bien y del mal, vamos a ver sobre el perspectivismo, parágrafo 2, parágrafo 4, parágrafo 6, parágrafo 34, parágrafo 40, parágrafo 64, parágrafo 150 y 182. ¿Lo puede repetir, perdón? Ok, sobre perspectivismo. El 2, el 4, el 6, el 34, el 40, el 150 y el 182. Sobre voluntad de poder, vamos a ver el 9, el 22, el 36 y el 146. Sobre el eterno retorno, vamos a ver el 56, 94 y ya. Y del alma, 12, 17, 19, 54 y 153. Solo es una guía, digamos, estos serían los principales. ¿Qué vamos a leer a grandes rasgos? Los primeros tres apartados, ¿no? Prejuicios de los filósofos, ¿cómo se llama el segundo? La religión, algo de la religión, no creo que. Y los aforismos, ¿no? Que es el tercer capítulo de Más allá del bien y del mal. Eso sería, digamos, primera sesión de Nietzsche, aunque les insisto, es probable que tengamos que, lo que iba a ser 2, extenderlo a 3, o sea, acabar Schopenhauer y empezar Nietzsche, y luego en otra, así, ¿no?
Y después de eso vamos a ver Ocaso de los ídolos y fragmentos póstumos, ¿no? Y ya con eso cierro el semestre. Entonces va a estar tendido, pero bueno, también espero que sea un buen recorrido por Nietzsche. Muchas gracias. Schopenhauer de 64. Digo, ¿qué dices? 64, 71. O sea, 64 al final. Cuando empieza lo de las anomalías en la voluntad, digamos, ¿no? Desde lo de la justicia, el brazo de la justicia, hasta 71, que ya sabes de qué es, ¿no? Ahí está. Entonces, muchas gracias, que tengan buen día, diviértanse este 31 y nos vemos la semana que viene.